¿Tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. Empezamos de un modo diferente porque octubre es el mes de aniversario de Día D, 19 años al aire, gracias a ustedes, 15 de ellos conmigo aquí. Gracias, sobre todo gracias al maravilloso equipo que me acompaña y que hace posible el contenido que ustedes prefieren todos los domingos. Gracias por esa preferencia. Vamos a empezar el programa y vamos a empezar hablando de Chibolín, Andrés Hurtado, que francamente Andrés Hurtado se había comprado todos los tickets para terminar siendo enviado a prisión preventivamente. Él lo sabía y quizás por eso es que logró a último minuto. Habría que preguntarle a la empresa cómo es que lo contrata un 16 de septiembre como gerente de marketing en una empresa de salud cuando ya el escándalo había estallado. Lo cierto es que un día antes de la lectura de la resolución que lo envía a prisión, la empresa decide rescindir el contrato. Entonces, ya no tenía cómo demostrar arraigo. Sin un vínculo laboral estable, sin un domicilio fijo, ese día a Andrés Hurtado se le abrió un pozo negro bajo los pies. Cuando el juez Juan Carlos Checli le dijo, se va usted a prisión 18 meses preventivamente. Chibolín se descompensó, se desmayó. Entonces, este personaje chirriante, extravagante, que durante toda su vida se jactó de una vida de lujos, de excesos, pero sobre todo de sus relaciones con el poder, con jueces, con fiscales, con congresistas, con candidatos a la presidencia, con funcionarios públicos. A su set era la Casa del Jabonero, por ahí todos caían. También estuvieron periodistas ahí en el set de Andrés Hurtado Chibolín. Entonces, la dueña del departamento, Andrés Hurtado se convirtió en un atestado. La dueña del departamento que alquilaba en Miraflores, con el escándalo dijo, chaucito, hasta aquí nomás el contrato. Lo mismo hizo esa empresa de salud, ese centro médico de La Molina, en el que dijo que trabajaba en sus generales de ley. Entonces Hurtado se la pasó mintiendo. Él dijo que tenía grado de instrucción, quinto de primaria, su DNI lo contradijo. No entregó su pasaporte y tampoco se encontró en su allanamiento. Y tenía como práctica, y no lo decimos nosotros, lo dice el fiscal que pidió que sea detenido, tenía como práctica internarse en clínicas de centros médicos para operaciones que en realidad eran ambulatorias. Dejarlo en libertad con comparecencia restringida, como ha ocurrido con sus co-investigados, revestía para la Fiscalía un riesgo. ¿Por qué? Y aquí voy a citar textualmente. Porque se evidenciaría, ¿no?, su red de contactos, se evidenciaría con los personajes invitados a su programa. Así que lo que hemos visto es a un Andrés Hurtado, ya no bajo los reflectores en ese set que parecía todo revestido en pan de oro, ya no vestido con trajes Gucci o Prada, sino llevando una frazada, llevando lo mínimo indispensable para la primera noche en el penal de Lurigancho. Y entonces lloró como un niño y le rogó a su abogado, que ha dicho que si en el camino descubre que no es inocente lo va a dejar, pero esa noche le dijo a su abogado, le rogó, por favor, no me abandones. Ramin Arzi. ¿Alguna vez han pedido un delivery? Yo les pedí en San Juan del Urigancho para que yo pida en San Juan del Urigancho. No, yo no tengo nada en San Juan del Urigancho, lógicamente, no, pero es más lejos que el... Ataviado con un smoking, corbata Michi y gemelos de oro, Andrés Hurtado decía no tener nada en San Juan del Urigancho, un distrito al que hace 3 años llamaba lejano, y donde ahora está su nuevo hogar, el penal del Urigancho. Antes que fuera clasificado como un reo más del penal del Urigancho, aquel hombre de facha brillante y pasión por el dorado, al que ahora solo le quedan los lentes de medida marca Versace, tuvo que pasar una noche en la carceleta del penal de Ancón 1. Fue ahí donde, dicen, rompió en llanto. Al mediodía de ese miércoles, con un espíritu quebrado, su cuerpo no resistió el impacto de saber que iría preso. Evidentemente ha tenido que aceptarlo como ser humano. Pero bueno, afrontando el problema como le corresponde, ya con un mejor estado, tuvo que afrontarlo, acudir a la carceleta y continuar con el trámite correspondiente, ¿no? Se descompensó, tuvo que tomar agua, evidentemente es una reacción normal de cualquier ser humano, ¿no? Una
una descompensación y un llanto que ante cámaras supo ocultar. ¿Cómo fueron las últimas horas de Andrés Hurtado antes de ir al penal? Chibolín caminaba solo, parecía decidido o tal vez resignado. No agachaba la cabeza, no se detenía en su ruta al bus que lo llevaría a la carceleta del INPE en Ancón. Las manos ocultas para ocultar también las marrocas. Un grueso pañuelo que cubría cuello y parte del rostro, un gorro de lana en la cabeza y el mismo buzo de hacía varios días. Eran los últimos instantes de medio libertad en la crónica de una advertida prisión preventiva. Se acredita el señor Hurtado. Luis Andrés Avellino Hurtado Grado. Él no ha podido convencer al juez de que realmente tenía arraigo suficiente como para no escapar. No, eso porque no tenía trabajo, no tenía domicilio, mintió cuando hicieron la audiencia de identificación y no mostró una seriedad de vida, ¿no? Entonces, eso pues no le dio confianza al juez. Y ojo que este juez no es un juez que se caracterice por ser, como le llaman, carcelero. Desde aquella audiencia de control de identidad, Andrés Hurtado no supo demostrar que tenía arraigo. No estableció su dirección y menos pudo decir que tenía un trabajo estable tras su salida de la televisión. Revelaciones que este lunes, en la audiencia, que decidió si iba o no a prisión preventiva, trató de justificar buscando su libertad tras varios días de detención preliminar. Porque yo tengo trabajo actualmente y me han contratado en Citrame, SAC, como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema. Y yo, disculpe usted, se lo comenté aquí. Cuando estuve en Malecón Cisnero, que vivo hace 5 años ahí, disculpe usted, señor juez, yo a usted le dije, ahorita la señora de la casa me ha dicho que me retire por este problema. Nuevamente vemos la mentira en un imputado. Malecón Cisneros 516 era la dirección que Andrés Hurtado había consignado como domicilio real. Por eso, la policía se instaló en este punto para observar si era realmente la ubicación de Andrés Hurtado. Tuvieron varios días, uno desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no lo vieron. Otro día desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. A este punto, Andrés Hurtado nunca llegó ni salió. Sin embargo, él presentó ante la Fiscalía un documento notariado que decía que sí, esta era su dirección. La Fiscalía se pregunta, ¿en qué momento estuvo aquí si nunca lo vieron? ¿Qué llevó al juez Juan Carlos Chequi a encerrar en una cárcel al otrora ostentoso presentador televisivo? Y él conocía que tenía un impedimento de salida del 7 al 9 de septiembre, en lugar de apersonarse a esta Fiscalía Suprema y teniendo un inmueble donde pernoctar, permaneció oculto en el Hotel Westin. Este es un indicio de fuga inexplicable. Si no tenía nada que ver con el asunto, y si lo que decían ficcionaria es solo un dicho, ¿por qué no presentarse, señor juez, a la Fiscalía? Después que la Fiscalía le pusiera los ojos encima por un presunto tráfico de influencias que involucraba a la fiscal Elizabeth Peralta y a los New Lake, exportadores de oro, Andrés Hurtado estuvo, según la policía, inubicable. Que personal policial se constituyó por inmediaciones del canal Panamericana Televisión a fin de ubicar a Chibolín a las 21:16 horas. Se observó a Chibolín salir por una puerta pequeña del local en actitud sospechosa y apurada, resguardado por el personal de seguridad, para evitar la aglomeración de personas, prensa y otros. Seguidamente abordó al vehículo de color negro, el cual emprendió su marcha de forma rápida y brusca, cruzando el semáforo en luz roja. Durante los 6 días de vigilancia no se logró la ubicación en la ciudad de Lima. El DEO optó por la clandestinidad ante la propagación en redes sociales y la prensa de un pedido de alerta de salida de los investigados. Horas y días de vigilancia que la defensa de Andrés Hurtado no reconoce.
los informes de nota de agente hacían referencia a que no lo ubicaban por 19 minutos. El lapso de verificación fue 19 minutos. También el informe de inteligencia hacía referencia a que si bien no se encontraba en ese domicilio, si lo encontraban en restaurantes, hoteles, saliendo del Canal 5. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿si no tenía ubicación? Claro que sí. En el caso en concreto lo que se ha cuestionado es que no tenía pues un domicilio donde pernoctar. Pero bueno, es una interpretación de la Fiscalía, se ha sido acogida por el señor magistrado y vamos a apelar. La defensa de Hurtado tiene hasta el miércoles para presentar la apelación con una nueva estrategia, una muy diferente a la que usó Chibolín al mostrarse en redes sociales, después de que se abrieran las puertas de un escándalo de presunta corrupción. El día miércoles y jueves, cuando en el país decía que yo me había ido del país, todo ese show, ¿sabe lo que hizo el señor juez? Invité a mi mejor amigo, Manolo Rojas, ¿lo puede ver? Le dije que me iban a traer un almuerzo. ¿Tú me estabas negando? No, yo no me negaba. Y estábamos almorzando juntos, nos colgamos a las redes y se cayó todo el show que yo me había ido del país. Porque lo primero que hice es una manera de poder llamar la atención de todos ustedes es: yo estoy acá, no me estoy yendo. Habló incluso de un internamiento tras una operación quirúrgica que luego se supo no era de urgencia y que pensaba hacerla en la clínica San Pablo y no en Novocú, donde finalmente fue detenido. En el checklist del día 10 de septiembre de 2024, el señor Andrés Hurtado tenía una cirugía programada para ese día, a las 15 horas. Sin embargo, no concurrió a hacerse la referida cirugía. Esto, señor juez, permite inferir lo siguiente: como sabía que estaba siendo buscado y que el Ministerio Público tenía conocimiento de que iba a ingresar a esa clínica, no concurrió. O lo segundo, que esa cirugía no era tan importante como dice ahora para que él pudiera desistirse libremente de ella y no practicarse. He estado en realidad en una clínica Novocú, en una clínica San Pablo, que ha hecho referencia a Fiscalía, pero lo he tomado como un elemento de convicción para indicar que miente y puede fugarse por Dios hasta una clínica, hasta una reventa, y en un establecimiento de acto público. ¿Por qué mintió entonces, doctor? Digamos que en todo caso el señor no fue preciso con respecto a la clínica, ¿no? Imprecisiones que fueron determinantes para su internamiento en un penal como medida preventiva. Aunque Chibolín trató de jugar hasta el final sus cartas, apelando incluso al corazón del juez. Me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí, afrontar un juicio justo en libertad, porque tengo una niña de 9 años. La libertad que se le negó a Chibolín luego que se le impusiera la prisión preventiva no sería lo más complicado que deberá afrontar. Pero el tema es que también tiene la otra investigación por lavado de activos, donde dependiendo del monto que se encuentre, sí podríamos alcanzar penas de hasta 15 o 20 años de cárcel, ¿no? Y aparte tiene otros elementos más que lo vinculan a otros actos de corrupción, pero distintos al caso de la fiscal. Yo creo que de hecho se van a sumar más investigaciones, porque actualmente ya ha habido una revelación, ¿no?, con una jueza que también ha sido separada provisionalmente de su cargo, y que eso va a generar de seguro una nueva investigación contra ella, que también va a generar el involucramiento del señor Hurtado. La jueza separada de su cargo es Paola Valdivia, a quien la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial separó por 6 meses por considerar que habría incurrido en faltas muy graves. Una de ellas, su presunta cercanía con Andrés Hurtado. Otro tema que deberá afrontar será el de sus empresas. Según la Fiscalía, a una de estas habría llegado la coima que supuestamente pagó Javier Muley a la fiscal Peralta para que le devolvieran su cargamento de oro. Acredita ahora el vínculo entre el procesado Javier Muley, la empresa Lomas Doradas, y otra empresa de fachada del señor Andrés Avelino Hurtado Grados, como es la empresa Célicos SAC. Esta empresa recibe un pago de $216.155.27, que sería también
la segunda entrega del pago en el que se sacaron $1 millón por la devolución del oro. En su momento tendrá que ser investigado por Fiscalía. Entiendo que están solicitando información con respecto a las empresas, tendrán que hacer las denuncias respectivas y en función a eso habrá que pronunciar. Con esta brocha plana, en Wicked Flat Brush, voy a ir encima. Quienes hasta ahora no se han pronunciado más que en un efímero mensaje de redes. Queremos informarles que estamos al tanto de la situación, pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Son Yosetti y Génesis Hurtado, las hijas de Chibolín, que han seguido con su vida como si nada. ¿No se ha comunicado con sus hijos en Estados Unidos, sabes? No, no he conversado con las señoritas. No sé si se han llegado a comunicar con su papá. No, no he conversado con las señoritas, no las conozco. El mismo día en que su padre veía el terror de ser enviado a la cárcel, Yosetti y Génesis daban inicio a sus celebraciones macabras. La fiesta de Halloween era una prioridad, pintarse una sonrisa como el Joker, mientras su padre, en prisión, pierde la suya. La prisión preventiva hay que entenderla como una medida excepcional, aunque ha sido muy cuestionada por su uso, sobre todo desde el aspecto político. Hay quienes han criticado por su uso excesivo. Pero vayamos al fondo del asunto. Tiene que ser una medida excepcional porque es muy gravosa, porque se priva de libertad a una persona que no ha sido enjuiciada ni condenada. Entonces, y hay que entender que no es un adelanto de condena, porque solamente cuando un juez determine culpabilidad, entonces ahí recién se condena a una persona. Ahora, ¿por qué privar de libertad a una persona que está siendo investigada por el peligro que supone que va a la acción de la justicia o que obstruya la acción de la justicia? ¿Cómo? Por ejemplo, presionando a testigos, ocultando o destruyendo pruebas. Entonces, por eso llama particularmente la atención, y lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo, la decisión que se tomó en el caso de la juez Elizabeth Peralta, que claro, mostró solidez respecto a arraigo domiciliario, también respecto a arraigo laboral, aunque ojo ha sido suspendida en lo que duran esas investigaciones por las acusaciones tan graves que hay en su contra, pero en el caso de obstrucción a la justicia, tomen nota de esto. Durante el allanamiento a su domicilio y a su despacho, ella no estuvo presente. Entonces, el fiscal le pidió al personal a su cargo, necesitamos un número para poder contactarla, y le dieron un número celular. Ella dice que nunca ha usado ese número celular, que no es suyo, que nunca ha tenido ese número. La sospecha de la fiscalía es que desde ese número es que se habrían hecho coordinaciones ilícitas. ¿Pero qué se encontró en la billetera de la fiscal? Ese número de teléfono anotado en un papel. No solamente eso, sino también otro documento con anotaciones de cómo borrar información de dispositivos electrónicos. Raro, ¿no? Raro que Andrés Hurtado, claro, no domicilio fiscal, no trabajo fijo, no entrega el pasaporte, miente, en fin, como dije, todos los tickets. Pero en este caso particular parece configurarse, ¿no?, la figura de obstrucción a la justicia o peligro de obstrucción a la justicia, pero se tomó una decisión diferente. Y Chibolín, el caso empieza a ramificarse de modos insospechados, ¿no? Tantas veces Andrés Hurtado, Chibolín y eso, pues, su extensa red de relaciones, de contactos con el poder, con el mundo de la farándula, del espectáculo. Eva Young no ha negado la relación que ha tenido con Andrés Hurtado. De hecho, públicamente ha dicho, sí, efectivamente, Andrés Hurtado y Natalia Málaga, que es su amiga y su mano derecha, coordinaron las varias presentaciones que Eva ha realizado para eventos del Ministerio Público. Sin embargo, su hijo Francisco sospecha que la mano de Andrés Hurtado estaría detrás o habría alcanzado el proceso que se sigue contra Natalia Málaga por los daños ocasionados a su propiedad. Ustedes recordarán que aquí en día de Francisco García
denunció públicamente a Natalia Málaga por haber rayado su automóvil y el de su esposa con saña y sistemáticamente, ¿no? Intencional y sistemáticamente. De hecho, Natalia Málaga, porque estaban los videos y eran irrefutables, Natalia Málaga no lo ha negado, lo ha admitido y se ha defendido diciendo que ha sido un hecho accidental. Ocurre que al volver de París, y esta es la versión de Francisco, de las Olimpiadas con Natalia, un día su mamá llegó a su departamento con Andrés Hurtado, que dice que lo recriminó por haber hecho pública la denuncia, y no solamente eso, lo amenazó, te vas a arrepentir de lo que has hecho, y lo echó de su casa. Lo echó de su propia casa, insólito, pero esa es la versión de Francisco García y lo van a ver esta noche. Entonces, con el destape del escándalo Chibolín, que ahora lo tiene preventivamente en la cárcel, Francisco García lo que sospecha es que él pudiera haber tenido algo en la decisión del Ministerio Público de declarar su caso complejo, lejos de denunciar para ya pasar a la etapa judicial. El fiscal lo ha declarado complejo y ha pedido, lo que supone pues, hacer más investigaciones y peritajes. Y el fiscal que ha dicho, necesitamos hacer un peritaje del video en el que se ve a Natalia Málaga rayando, cuando ella ya admitió que es ella que sí lo hizo y ha explicado sus razones. ¿Estará la mano de Andrés Hurtado Chibolín también en esta decisión? Que se lo cuente Richard Apolo. Dicen que toda acción tiene definitivamente una reacción. Y eso lo sabía muy bien el 11 de agosto último Francisco García Ayllón, hijo de la gran Eva Ayllón, cuando con videos como pruebas denunciaba públicamente a Natalia Málaga por los rayones sistemáticos a su carro y el de su novia. Se cerca y fue. Se ve claramente, cuadro por cuadro, cuando ella desliza un objeto punzocortante, aparentemente su llave, por el carro de mi novia. Son 13 rayones. 10 el mío y 3 el vehículo de mi novia. Lo que no sabía aquel 11 de agosto Francisco García Ayllón es que 10 días después, en su casa, aquella donde vivió junto a su madre los últimos 8 años, la reacción desbocada y desaforada viniera de un tipo hoy en día en el ojo de la tormenta, acusado de tráfico de influencias y lavado de activos, y desde hace pocos días atrás, nuevo inquilino, entre comillas, del penal del Urigancho, es decir, Andrés Hurtado, o simplemente Chibolín, quien prepotente y altanero, no solo dicen increpó el 21 de agosto a Francisco por la denuncia pública, sino se atrevió a votarlo de su propia casa. Va a su casa, le increpa a él directamente, le atribuye, ¿no es cierto? ¿Qué exactamente le dice? Bueno, le dice que finalmente cómo era posible, que había hecho una denuncia, que eso estaba perjudicando a, digamos, al buen nombre de la señora Natalia Málaga y también al buen nombre de su mamá, y que por lo tanto para él eso era inaceptable y tenía que retirarse del domicilio de su mamá. Pues si se voy a por medio, no me ha dado muchos detalles, pero sí, digamos, lo increpó y le dijo que hizo también responsable, que si él no se iba, entonces era responsable de la salud de su mamá. Pero la intervención de Chibolín en el conflicto legal entre Francisco García Ayllón y la reconocida medallista olímpica Natalia Málaga, al parecer no habría sido simplemente increpar al hijo de Eva Ayllón y botarlo de su propia casa, sino además, y esto es lo que más le preocupa a Francisco y a su defensa legal, es que a la luz de los hechos que envuelven a Chibolín, hoy en prisión preventiva, con una presunta red de favores y conexiones con fiscales y jueces, el temor es que Chibolín haya puesto en su momento esas conexiones en marcha y al parecer al servicio de Natalia Málaga, con quien, por cierto, tratamos sin éxito de comunicarnos. Y es que Francisco y su abogado ahora sospechan que Chibolín puede haber metido la mano, por decirlo de alguna manera, a fin de dilatar un proceso simple y lograr que el fiscal que lleva el caso lo tipifique como complejo. Por eso le hemos expresado nuestra preocupación al fiscal. Hemos explicado que finalmente nos preocupa porque la señora Natalia finalmente ha participado en los eventos organizados por el señor Andrés Hurtado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y que de alguna manera, tomando en consideración que el señor Andrés Hurtado en este momento se está acusado y está, digamos, preso en este momento por justamente ir a hacer algunas tratativas, influenciar en unos fiscales, entonces podría de alguna manera también haber influido en este caso. Ya que hablamos de fiscales y la presunta intervención de Chibolín para supuestamente inclinar la balanza a favor o en contra en algunos casos,
el nombre de la fiscal Elizabeth Peralta se coloca en primer lugar. Una fiscal que, aunque ha jurado inocencia públicamente, ha tenido curiosas actitudes expuestas por la fiscalía que la involucraría junto a Chibolín, los Muley y los Siucho en el presunto pago de una coima de $1 millón a favor de Chibolín, y que parte de ese dinero podría haber terminado en manos de Peralta, quien corrió con mejor suerte esta semana que su amigo Chibolín, a quien se le dictó 18 meses de prisión preventiva. Muchos pueden decir por qué Chibolín es al único que le han dado prisión preventiva y por qué no solo en comparecencia a la fiscal Peralta y a Muley. Sí, bueno, en el caso de Chibolín era evidente por la presión mediática y también por la mala defensa que tuvo. Pero en el caso de la fiscal superior Peralta y de Muley, uno es fiscal, el otro es empresario, bien difícil que le den una prisión preventiva, era muy escandaloso. Y esto a pesar que el Ministerio Público, durante la audiencia de prisión preventiva, habría presentado evidencias que para algunos denotan una clara obstrucción a la justicia por parte de la fiscal Elizabeth Peralta, como el hecho de intentar al parecer borrar toda información comprometedora de su celular, que la pudiese ligar en algún tráfico de influencias y cohecho en favor de Javier Muley y donde Andrés Hurtado Chibolín habría sido el supuesto nexo entre Peralta y los Muley para que estos últimos recuperen sus casi 200 kilos de oro que le había sido incautado a cambio de una supuesta millonaria coima. Pero además dice la fiscalía que en el registro domiciliario, donde está en la casa, ya no en el trabajo, sino en la casa de la fiscal, salió en la cartera elementos relevantes, manuscritos. Sí, encuentran un papel donde indica borrar backup del WhatsApp, borrar el historial, borrar la ubicación, las rutas. Evidentemente lo que quieren es borrar información relevante, borrar dónde han estado, seguramente para no querer que se encuentre por dónde estuvo, con quién llamó, con quién se comunicó. Esa es obstrucción. Seguramente el juzgado lo que quería que específicamente el papel diga borrar el backup de la conversación que tiene Andrés Hurtado con la fiscal. Ahí hubiera encontrado seguramente esta aplicación. Entonces se está buscando pues un rebuscado para de alguna manera pues darle una comparecencia con restricción. La doctora Peralta no tiene nada que agregar a la secretaria por fondo del Si puede ella decir, por favor. Doctor, estoy confuso con lo de decir. Pero volvamos al inicio de la historia de este reportaje. Es decir, volvamos al caso del hijo de Eva Young, su conflicto legal con Natalia Málaga y su actor Chibolín, al parecer, para presentarse ante Natalia como supuestamente él resuelve problemas, más aún si estos se desarrollaban en el ámbito fiscal, donde hoy se sabe, Andrés Hurtado Chibolín se habría manejado como pez en el agua, buscando, pedir y cobrar favores. Pero eso no había pasado nada de lo de el señor Hurtado, no se conocía nada, ¿no es cierto? De lo que se hace público, finalmente que el señor organizaba eventos, ¿no es cierto?, finalmente para el Ministerio Público, también para el Poder Judicial, en las cuales participaban en estos eventos la señora Natalia Málaga y también la señora Eva Young, ¿correcto? Entonces, digamos, hasta ahí hay una conexión del señor Andrés Hurtado con, digamos, estos eventos finalmente, que luego finalmente han conllevado a otro tipo de influencias justamente en el Ministerio Público. Por eso ahora, a la luz de las denuncias contra Chibolín, que han terminado con él en el penal de Lurigancho cumpliendo prisión preventiva, Francisco y su abogado parecen entender, dicen, por qué el 21 de agosto último, en presencia, ojo, de la propia Eva Young, quien para entonces había retornado de una exitosa gira por Europa, Andrés Hurtado, atribuyéndose derechos que no tenía, le haya reclamado hiladamente a Francisco García Young haber hecho público a través de Día D su conflicto legal con Natalia Málaga, íntima amiga de su madre, la gran Eva Young. Y nadie nos conoce como nos conocemos nosotros. Suponen cosas, dicen cosas, pero nosotros estamos tranquilas porque el que no la vea no la teme. La amistad al final es lo único que tiene. Es lo único que tiene. Mira, y a veces más te quiere un amigo que tu familia. Chibolín y le pide, de alguna manera, un poco cortés y caballerosa, ¿no es cierto?, le pide al patrocinado que se retire. Así del domicilio. Sí, ofuscado porque
cómo había sido que involucraban, ¿no es cierto?, a Natalia Málaga y a Eva Young, ¿no es cierto?, en ese asunto, y que como consecuencia de eso, él tenía que retirarse del domicilio. Claro. ¿Y qué hace en ese momento cuando le reclama Chibolín a su patrocinado, le reclama y le dice, y no, ¿qué hace Eva Young? ¿Qué dice? Sí, eso es una relación entre mi patrocinado y su mamá que él no me ha querido contar. Es un dato de la historia que yo no sé. Lo cierto es que finalmente él, a los pocos días, se retira de la casa. Ok, o sea, acaba de acuerdo de alguna manera. ¿Y Natalia está ahí? No. Estas fotografías de Natalia Málaga corresponden al 2023, en medio de las celebraciones por el Día del Fiscal. Un evento llevado a cabo por el propio Andrés Hurtado Chibolín, que dirigente él, se apuntó para organizar el evento deportivo en el que participarían diversos fiscales. Chibolín llevó aquella vez como invitados a deportistas conocidos como el Cuco Guadalupe y Natalia Málaga, pero además habría también llevado a su amiga Eva Young. Dicen los que conocen a Chibolín que organizar fiestas para jueces y fiscales no era amor al chancho, sino al chicharrón. Chibolín lo que estaba haciendo en realidad, al parecer, es afianzar esa red de conexiones que investiga la Fiscalía. No tendrían intenciones nada santas. Y por eso, hoy Francisco, quien no solo era hijo de Eva Young, sino el responsable del sonido de todo espectáculo de su madre, ahora parece entender, dice, por qué en su litigio legal con Natalia Málaga, por un tema menor como rayones a su carro y al de su novia, el fiscal a cargo del caso haya dispuesto a determinar como compleja la investigación, como si esta fuese una investigación, por ejemplo, de tráfico de drogas, o un caso en el que involucra un gran delito, donde se requerirían, en realidad, esas diligencias complejas. Lo que dice el fiscal, que a pesar de que se ha reconocido, ¿no es cierto?, y se ve en el video, el fiscal ha considerado que debe hacerse una pericia para determinar si la persona que aparece ahí es la señora Natalia Málaga, a pesar que ella ha reconocido participar y haber estado ahí en los videos. Sin embargo, eso también pudiera haber hecho en la etapa preparatoria, ¿correcto? Porque no se trata ya finalmente de seguir una acusación. Claro, pero si el fiscal todavía considera que había algunos elementos, pero que ya hay indicios más que razonables de la comisión de un delito, finalmente podría haber pasado a la siguiente etapa de la investigación preparatoria. En este caso, el peritaje completo es un peritaje para ver si los videos son adulterados, o podría ser un video adulterado cuando la prueba han sido vistos en la televisión, y la propia señora reconoce su participación. Lo que no reconoce es la intencionalidad. ¿Qué dice ella? Ella dice que, bueno, que sí, que efectivamente puede haber, ¿no es cierto?, tocado el vehículo con su llave, pero que era por desbloqueo. El Chibolín tras las rejas, el hijo de Eva Young, espera que las aguas vuelvan a su cauce, ante la evidencia grabada en video y aceptada por Natalia Málaga. Y claro está, dicen, sin la ayuda, entre comillas, de Andrés Hurtado, para poder revertir una situación adversa contra sus amigas, las investigaciones se aceleren y no duerman el sueño de los justos. Lo último en el caso Chibolín es esto que ha pasado con el automóvil BMW que le regalaron a Chibolín los hermanos Ciucho como reconocimiento por su gestión con su madre, ¿no?, con la fiscal Elizabeth Peralta. Recordemos que Ana Ciucho lo que dijo fue, insistía tanto en que el favor que nos iba a hacer tenía que ser pagado con algo que pudiera ayudar a sus obras de bien social. Entonces insistía tanto que dice que le regalaron un carro, un BMW. Esto fue para la nacionalización, ¿no es cierto?, la desnacionalización del hermano de Ana Ciucho, que tenía que ir a jugarse a China. Entonces ya, le regalaron el carro que había sido de Loreja Flores, del esposo de Ana Ciucho, jugador de fútbol. Bueno, resulta que la Leandro lo han cortado, abandonado en el estacionamiento de un supermercado en el Cortijo. Vean ustedes, y ahí se abre otro filón para investigar. Esto recién empieza, que no se convierta en un circo, sino que en realidad se hagan las pesquisas necesarias para determinar lo que la Fiscalía sospecha: tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito, y ahí es donde Andrés Hurtado y su defensa tendrán que demostrar que, digamos, los lujos en los que ha vivido y que ha exhibido desfachatadamente Andrés Hurtado están plenamente justificados. ¿Podrá?
Vamos a cambiar de tema por uno que tenemos la sensación de nos tiene hackeados hace tiempo, ¿no? Es aterrador, literalmente, vivir extorsionado. Te roba el sueño, te roba la paz, te exprime la vida. Y lo que van a escuchar ustedes esta noche son esos mensajes amenazantes. Cómo es que los que te llaman a pedirte dinero conocen información, a qué colegio van tus hijos, por dónde se mueve tu esposa, dónde viven, te mandan fotos, pero no solamente eso, los mensajes luego te dicen las cosas horribles que les piensan hacer a tus hijos si no pagas, a tu esposa, a tu familia. Luego viene ya las acciones puntuales de amedrentamiento, balean la fachada del negocio, balean la fachada de tu casa, te dejan artefactos explosivos, te mandan fotografías de armamento como una advertencia de que lo peor aún está por venir. Así no hay quien soporte vivir. Esa es la verdad, te roban la paz. Entonces, las cifras que acabamos de conocer esta semana es que cada 24 minutos se reporta un caso de extorsión. Estas son cifras de la policía y también son cifras de la policía que el 75% de las víctimas no denuncia. Navegamos en un mar de subregistro que no nos permite dimensionar el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando como país frente a lo que nosotros llamamos aquí la industria de la extorsión. La respuesta del gobierno sigue siendo la misma. Estado de emergencia en 14 distritos. 2 alcaldes, por lo pronto, el de San Martín de Porres, estaba conversando con él la semana pasada, dice no funciona. Sí hay unos cuantos militares en las calles, pero no hay suficientes policías. No está funcionando. Y nos siguen dando más de lo mismo mientras no atienden lo urgente. Y señalaban, por ejemplo, la situación precaria de la policía, que hasta agosto del 2024, de los 17.940 vehículos de la policía, más de la mitad están inoperativos, no funcionan. De 1.406 comisarías en todo el Perú, 71% tiene una infraestructura en mal estado y otros 44% ni siquiera tiene los servicios básicos indispensables. Si hablamos de corrupción en el 2018, entre el 2018 y el 2023, 23.800 agentes fueron pasados al retiro por casos graves y muy graves. Entonces, y bueno, vayamos a la ejecución de gasto, porque el ministro del Interior ha salido a decir que este plan que acaba de anunciar la semana pasada no funciona, él renuncia. Pero, ¿y qué nos dijo sobre la ejecución de gasto del Ministerio del Interior y de la Policía? No han ejecutado el 52% de su presupuesto. O sea, no es un problema de que no tengan dinero. A la interna de la policía lo que dicen es que no tienen idea de cómo gestionarlo, no se está invirtiendo en inteligencia, no se está capacitando a la policía para enfrentar la naturaleza de esta nueva criminalidad organizada, ¿no? Con ramificaciones internacionales. Porque, como les decía, cuando hablamos de industria del crimen organizado, no nos equivocamos. Estamos en lo correcto porque la mentalidad del cabecilla de estas organizaciones es la mentalidad de un empresario. Están buscando nuevos mercados y nuevas víctimas. Empezaron las extorsiones, recordarán ustedes, con construcción civil, ¿correcto? Las extorsiones en construcción civil, luego los eventos, los espectáculos, luego el transporte público formal, informal, las bodegas, las panaderías, las peluquerías. Usted mencione el negocio, los mototaxistas, y ahora también amenazan los comedores populares y a los clubes de fútbol. Mentalidad de empresario, la industria del crimen. A eso nos estamos enfrentando. Angélica Villegas. Vino un sujeto caminando desde por allá, rompió con una piedra y metió un explosivo por dentro. Estas son las evidencias del explosivo. Me dio un mensaje de WhatsApp, en la cual me amenazan, me piden un monto de 20.000 soles, que si yo no pago van a atentar con la vida de mis hijas, que conocen su colegio, conocen mis movimientos. A esta hora, la sangre de la muerte planea sobre una comerciante limeña. Los sobres amenazantes con presagios funestos, donde la extorsionan, la obligan a un exilio forzoso, huyendo con sus hijas. La ciudad que alguna vez fue su hogar se convierte en el infierno, donde la vida vale menos que el dinero. Pero otro destino no será la solución.
Quiero que sepan que le tenemos todo investigado, el seguimiento, donde vamos a la salida, a la casa, no se le ocurra comunicar este mensaje con autoridades porque le va a salir peor y le vamos a dar una demostración certera con toda la información que tenemos. La sombra del terrorismo urbano se extiende en todo el país. Mientras tanto, en la lejana Iquitos, un médico vive aterrorizado bajo la amenaza de una organización criminal. Los audios que resuenan pintan un sombrío futuro en su consultorio, poniendo su vida en peligro. La foto de mi casa con un emoji de una cagadera, y video donde esta es mi casa. Es como si me están dando a entender que me están haciendo un rayuaje. Ellos quieren 50.000 flores. Ellos son parte del 70% de la población que siente la muerte respirándole en el cuello, entre declaratorias de emergencia que involucran la presencia militar en las calles, entre constantes operativos policiales. Ahí vamos a escuchar un envoltorio en el cual contiene una inscripción que dice no pagas con cuota. San Juan de Lurigancho está ubicado en el top 5 de los distritos que registran mayores casos de extorsión. La policía ha incorporado en medio del estado de emergencia a más de 200 efectivos, con grupos especiales dedicados a investigar este delito que no discrimina de raza ni de estatus social. Una de la tarde en un mercado de San Juan de Lurigancho. Detrás de las ofertas, los comerciantes camuflan el miedo. Saben que un grupo convertido en arma maneja las calles, así que cualquier mirada extraña les genera ansiedad. Es ahí donde trabaja esta mujer que pide proteger su identidad al ver mermado su negocio de venta de artículos de belleza y juguetes. Normalmente en estos casos lo que uno se pregunta es si tu teléfono está en alguna página web, en tus redes sociales. No, yo no he publicado nunca el teléfono. Tal vez esto puede ser porque como nosotros somos comerciantes y a veces nos compran un producto, nos piden siempre el chape. Entonces por ahí debe ser la manera en la cual ellos saben tu nombre. Me dices que viviste un infierno porque te llamaron de un número, ese número inicialmente aparecía en tus contactos con un nombre, pero luego de esto aparece con otras identidades. El martes a las 5 de la tarde llegué el WhatsApp, en la cual me daban un montón de videos con armas, amenazándome la vida mía y la de mis hijas. Yo bloqueé el número y me vuelven a poner un WhatsApp de otro número, donde en el otro número me dicen, así bloquees, igual yo sé tu movimiento, o me pagas, porque me pagas, o si no tu hija, y me pone un icono de un cajón de muertos. Estaba segura que este no era un mensaje solo para amedrentarla, era algo muy personal que no descarta se deba a peleas entre comerciantes de la zona. Definitivamente yo creo que es el entorno, porque como se dice, nunca hay un robo o un crimen perfecto. Siempre algo tiene que dejar algo, y acá sí se quedó algo. Efectivamente, hay nombres, por ejemplo, que ellos me mencionan, como que nombres que lo ven o me escuchan en el mercado donde yo trabajo, pero nombres que yo no llamo a mis hijas. Y a mi hija le mandan un mensaje. También donde le dicen, dile a tu mamá que si en ese trabajo no paga, yo voy a matar a tus hermanas. ¿Cómo tenían el número de tu hija? A eso es lo que yo me refiero, o sea, eso es lo que es mi incógnito, o sea, ¿cómo tienen el número de mi hija? ¿Tus hijas trabajan contigo en el mercado? ¿Esta hija la que llama? No, es una hija que está en otro lado. Las amenazas que esta comerciante había recibido no quedarían solo en texto. Lo siguiente sería lanzar un artefacto explosivo a la vivienda de esta mujer, obligándola a mudarse y salir de Lima. Justo esta área tuvieron que restaurarla tras ese atentado. Siendo las 8:50 más o menos, vino un sujeto caminando desde por allá, rompió con una piedra y metió un explosivo por dentro. Estas son las evidencias del explosivo. Y más que nada yo quiero que le hagan saber que a la persona que están extorsionando es una inquilina, ella ni siquiera es dueña de casa, es una mujer que vive del comercio ambulatorio. Meses antes de este caso, un médico en Iquitos, con más de 20 años de experiencia, padre de familia y querido en esta zona del país, era extorsionado. Su único error había sido colgar en la fachada de su casa su número para poder atender sus pacientes y llevar el pan a la casa.
un mensaje de WhatsApp. Dice solamente, hola doctor, buenos días. Pensé que era una paciente más para poder agendar una cita. Solamente le contesto un hola, buenos días también, y ahí empieza el relato, los mensajes que me mandaron en regular cantidad. Para que esto fluya y nos evitemos hacer una demostración de lo que podemos hacer, en la cual hacer perjudicar a nuestros familiares. Quiero que sepa que nos le convenimos a amigos que enemigos y nosotros queremos para estar bien aliados. Sabemos con quién cuenta, sabemos con quién habla. Definitivamente, el médico estaba seguro que había un reglaje, ya que la organización criminal tuvo conocimiento cuando él fue a la policía a denunciar este infierno que ha cambiado por completo su vida. Si no lo salgo, ya una vez que esté aquí en mi casa, en la mañana tengo que tomar varias rutas para poder ir a mi trabajo. Pero eso no es vida, ya no se siente esa libertad como uno tenía, igual con mi familia. Todo se ha cambiado, en esas 2 semanas todo ha cambiado para nosotros. En 4 oportunidades de seguir recibiendo, me llamaron diciéndome, provecho, capito, que ya te fuiste a pasear con los policías. Que he hecho caso omiso a sus orientaciones, que él no tenía que ir a hablar con las autoridades, que ya ahora voy a tener que mirar solamente los actos que ellos van a cometer, que primero sería con mi familia y luego con mi persona. Al menos, este médico pudo continuar viviendo en la casa que ha convertido en su consultorio, pero esta otra madre vendió su vivienda hace más de 2 años, luego que le efectuaran 4 disparos a su casa, indicándole que hasta sabían los movimientos de su suegra. Que me dijeron, paga, si no pagas vas a morir. Días antes habías intercambiado tu número con alguien, estaba expuesto, habías hecho clic en algún link. No, lo que pasa es que he sido de mi círculo, te han dado mis datos y todo eso. ¿Cómo alguien del propio círculo puede querer matarte? La envidia es muy grande. Cuando yo opté irme de ahí, ya empezaron las amenazas a la casa de mis suegros. Pasaron 2 días, dispararon a mi casa, a mi domicilio. Era una moto lineal, bajó uno de ellos caminando y disparó 6 balazos a mi cuarto. Los detalles de cómo han logrado salir de esta situación son irreproducibles. Es la ley del oeste que incluso llega hasta el negocio de las remesas, donde una organización criminal, simulando ser una joven, le enviaba fotos comprometedoras al decano de una prestigiosa universidad para luego extorsionarlo con publicar sus conversaciones. Esa misma organización engañaba doblemente, porque también se hizo pasar por un hombre ante el remesista Orión Rodríguez, a fin de usar su cuenta y recibir el pago de la extorsión que le hacían al decano. La víctima le mandaba ese ticket a los extorsionadores, y los extorsionadores que se hacían pasar por un cliente de remesa le decían a Orión, o sea, mira, ya te deposité a tu cuenta, por favor, mándame este dinero a una cuenta en Venezuela. ¿Tu esposo no se dio cuenta de que había un movimiento irregular en su cuenta cuando comienza a recibir este dinero por parte de la víctima? Por lo menos cuando tiene como 1 mes y medio, y a ellos le hacen un depósito de 1.000 y hacen otro depósito de 1.500, y entonces él le dice que él no trabaja con esas cantidades y que para él trabajar con esa cantidad él tiene que avisarle, tiene que preguntarle si él tiene disponibilidad para él transferir ese dinero a Venezuela. La cuenta del esposo de esta mujer, condenado hoy a 10 años de prisión, de los cuales lleva 3 en la cárcel, había sido usada por esta organización para recibir el dinero del decano y cuidar su verdadera identidad. En el momento de la detención, el remesista puso a disposición su teléfono para mostrar que jamás había tenido vinculación con la víctima y que había sido otra víctima más. Prueba de ello es que la organización seguía extorsionando al decano, pidiendo que depositaran a la cuenta del detenido, manifestando a los delincuentes no conocer a Orión en estos mensajes que sostienen con la verdadera víctima. Ya mi esposo tenía 24 horas detenido, incomunicado, ¿ya? Entonces los extorsionadores le siguen exigiendo al señor el depósito. Entonces el señor le dice, ya te deposité a la cuenta de Orión. El extorsionador le pregunta, ¿quién es Orión? A la víctima. Y el extorsionador le dice, ni idea, pero pásame la foto. La extorsión no es un delito nuevo. Hace más de 4 años, la ciudadanía ya reportaba ser víctima de este delito. El secuestro tampoco es reciente, ni la muerte por encargo, pero apenas el estado de emergencia inició hace más de 1 mes. En un país de la furia se debate penas más severas
como la Ley de Terrorismo Urbano dentro del Código Penal, algo que debe ser inmediato y sin impunidad para las víctimas. Más policías, fiscales más empáticos. ¿Por dónde atacar el asunto? Tienen que salir los militares a las calles. Hay gente muriendo, señorita. Cada emprendedor que comienza a crecer, ya le comienzan a cobrar. Cada emprendedor ya le comienzan a pedirles cupos. Hablan de estado de emergencia. Pero no hay nada en estado de emergencia. ¿De qué emergencia hablamos? ¿De qué emergencia hablamos de cuando a veces llamamos a una entidad ni siquiera viene? ¿Tienen que vernos morir para que puedan venir? Definitivamente la inseguridad nos está tocando a todos los peruanos y realmente es un poco penoso decir que realmente la policía está haciendo muy poca el accionar ante estos extorsionadores. La solución definitivamente yo pienso que debe ser considerado esa ley antiterrorismo, que se debe considerar como un terrorismo urbano, porque si no encerramos a toda esa cabeza, a las cabecillas, realmente eso no va a parar. La sombra del miedo se extiende en el país, alimentada por el sicariato, la extorsión y trata de personas, incluidos en la ley del terrorismo urbano, con una pena de 30 años. La inseguridad en el país es un lujo al alcance de pocos, en medio de inestabilidad política, donde el miedo se arrastra como sombra alargada. Más de 6.000 bandas han sido desarticuladas. Y en el interior se encuentra una casaca policial. Un chaleco. Arma de fuego. Los directivos policiales ahora prefieren más calle y menos prensa para detallar la situación. ¿Será ese el fin de la inseguridad? Infelizmente, la sensación es que andamos dando tumbos o caminando como pollos sin cabeza. Durante el gobierno de la señora Dina Boluarte han pasado 6 ministros del Interior, 13 en total si sumamos el periodo de Pedro Castillo. Lo dijimos la semana pasada, 2 presidentes que le han puesto el acento a instrumentalizar el Ministerio del Interior para fines subalternos. La señora Boluarte está muy preocupada con sus investigaciones en el Ministerio Público y ahí tiene al ministro Santibáñez, aunque lo ha negado de todas las formas, ¿no? En una conversación con el capitán Izquierdo hablando de desactivar la DIVIAC, ¿no? O usar el cofre que es materia de investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso y también en el Ministerio Público para presuntamente ayudar a huir a Vladimir Cerrón. En fin, la instrumentalización perversa de las instituciones del Estado para fines propios, para blindarse. ¿Qué supone esta alta rotación de ministros? Lo mismo, alta rotación de otros funcionarios fundamentales en la estructura del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, viceministerios, directores y otros funcionarios, 3 comandantes generales de la policía. No hay forma que una política coherente contra la inseguridad ciudadana pueda dársele continuidad, si es que la hubiera, con esta cantidad de cambios. Se han decretado 3 estados de emergencia. El gobierno de la señora Boluarte saca la carta del estado de emergencia como si fuera la varita mágica, la solución a todos los problemas del Perú. Y no está dando resultados. Los alcaldes de los distritos bajo este régimen se lo dicen abiertamente. Y vamos a una investigación o análisis que ha hecho el portal Ojo Público, que analizó 7 estados de emergencia declarados en el 2022 en Lima y el Callao. Los índices de inseguridad aumentaron luego de que se levantó la medida de estado de emergencia. Los escasos resultados de reducción de la criminalidad no se mantuvieron en el tiempo y no hay cambios consistentes que puedan mantenerse en el mediano y en el largo plazo. Ya los gremios empresariales, también lo dijimos la semana pasada, han enviado una carta contundente, han hecho una carta pública hablando de un estado paralelo, de un gobierno paralelo de la criminalidad organizada, exigiendo la derogación de la ley que impide que los delitos como la extorsión y el sicariato sean investigados junto con el delito de organización criminal, además de introducir trabas, también lo hemos hablado largamente aquí, a la investigación fiscal y policial. ¿Cuál ha sido la contrapropuesta del Ejecutivo y en el Congreso? Se han presentado más de 10 proyectos de ley proponiendo la creación de la figura penal
de delito de terrorismo urbano que lo que busca es endurecer las penas para esos delitos. Una ley que, en palabras del premier, del doctor Gustavo Arancén, no tiene mayor sentido, ha dicho, pero que busca que sea disuasiva. A ver, que no nos vendan humo, por favor. Lo que me molesta es cómo distraen la atención de lo que todos están reclamando. Deroguen la ley sobre la redefinición de crimen organizado y empecemos con eso. No quieren, no se les da la gana. El Código Penal, y acá tengo un resumen, ya contempla leyes o sentencias o condenas sumamente severas para los delitos que nos ocupan ahora. Sicariato, hasta cadena perpetua no menor de 25 años. Conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, hasta 10 años. Secuestro, no menor de 30 años. En su modalidad agravada, cadena perpetua. Hurto agravado, de 8 a 15 años. Robo agravado, de 20 a 30 años. Y cadena perpetua en su modalidad agravada. Extorsión, hasta cadena perpetua, agravado 3 de 15 a 25 años. Y podría seguir. Las penas son severas, están en el Código Penal. ¿Por qué nos engañan de esa manera? ¿Por qué venden humo de esa manera? Y distraen la atención de lo que la sociedad en general y los gremios directamente afectados por esta ola, ya no es una ola de criminalidad, por esta situación de arrinconamiento de la criminalidad organizada les está reclamando. No se les da la gana, porque tendrían que regresar a colocar los delitos por los que se les está investigando a políticos y presidentes y expresidentes. Los delitos de corrupción tendrían que regresar, ¿no?, a ser juzgados junto con delitos de criminalidad organizada. Y finalmente, el tema de pena de muerte y apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí también el premier Arancén ha dicho no nos vamos a apartar de la Corte, es inaplicable la pena de muerte. Dejen ese populismo barato de cada vez que sentimos que está la criminalidad arrecia, pena de muerte, suena muy bien. Inaplicable porque somos firmantes del Pacto de San José. Inaplicable porque estamos suscritos a esta Corte supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inaplicable porque en un sistema judicial tan falible como el nuestro, que libera además secuestradores, asesinos, como acaba de ocurrir, hablar de pena de muerte supone un riesgo enorme en estas circunstancias. No nos vendan humo, por favor. Aterricemos. Es mucho más noble, más honesto, más cercano decir, sí, la situación es complicada y vamos a trabajar en lo inmediato en derogar esta norma, en capacitar a la policía, en dejar de inyectar miles de millones de soles a este pozo negro que es Petroperú, y vamos a capacitar a la policía y le vamos a dar recursos para que puedan trabajar en inteligencia. No es tan difícil, no es tan complicado. No hay voluntad política, la voluntad política está concentrada en blindarse y eso francamente es mezquino, es miserable con un país arrinconado con esta delincuencia. Vamos a hacer una pausa aquí en Día D y vamos a regresar para hablar de precisamente la cabeza más visible frente a esta situación, el ministro del Interior. ¿Quién asesora? ¿Quién está al lado del ministro del Interior? Lo que ha descubierto Lorena Ormeño es francamente preocupante, porque hay un policía, abogado, con una hoja de servicios bastante mellada y que está ahí muy cerca al ministro Santibáñez. Al regresar de la pausa le revelamos de quién se trata. Hay muchas palabras que podrían explicar por qué desde hace 19 años está con Diana. Pero hay 4 palabras que nos definen con más fuerza. Compromiso, firmeza, credibilidad, responsabilidad. ¿Y tú? ¿Por qué elegiste Día D? Día D. Todos los domingos, periodismo libre y claro. Día D, la verdad. Esta noche es Día D.
Aquí les escucha el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, la historia de un suboficial en actividad y abogado que se presenta en redes sociales como asesor y experto en derecho policial. Ministro, se le cuestiona el entorno de sus asesores. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que revela su hoja de servicios y sanciones y qué denuncias penales enfrenta el también tiktoker Yuri Toscano Villafana. Uno como miembro de la policía puede ser denunciado. Eso no te libra a nadie. Además, una cosa de locos, los 40 años del emblemático Grupo Río. La universidad sigue siendo una cosa de locos. Cosa de locos, 40 años. Al norte de América, muchos ingleses llegan. A ver, blindado el Palacio de Gobierno, que duda cabe, y también por el Congreso, que esta semana nos endilgó o nos volvió a endilgar nuevamente una farsa de interpelación, ¿no? De 130 congresistas, apenas una veintena estuvo presente en el hemiciclo para la interpelación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Así las cosas pareciera, pues, que el ministro Santibáñez no necesitaría extra blindaje, pero resulta que hay un escudero muy activo en redes sociales que se afana además en alabar su cuestionada gestión y que de algún modo ha logrado llegar al entorno más cercano del ministro, a pesar de tener una foja de servicios cargada de denuncias y de faltas muy graves, al que esta noche Lorena Ormeño le pone la lupa. Estamos hablando del suboficial de la policía, Yuri Toscano Villafana, un conocido aquí de Día D, porque hace algunos años reportamos el caso de Alan Segovia Sierra, el policía condenado por haber arrojado desde la ventana del tercer piso a su pareja. Yuri Toscano fue su abogado. Este sujeto pasó a la lista de los más buscados porque conocía su condena, huyó y está en la clandestinidad. Además, este suboficial de la policía tiene otras denuncias. Por ejemplo, su prima lo denunció por agresión, por violencia, y le otorgaron garantías para su vida. Tiene abiertas investigaciones en el Ministerio Público por tortura, por introducir declaraciones falsas, por facilitar la huida de un reo. Son investigaciones, no está condenado, pero ya el solo hecho de tener denuncias de ese tipo empieza a generar sombras de sospecha, ¿no? En sus redes sociales, Toscano Villafana se presenta como policía, como abogado y como tiktoker. Y jacta, como así como Chibolín y su red de conexiones en la política y en el Ministerio Público, este suboficial se jacta de sus relaciones en el alto mando de la Policía Nacional y también en el Ministerio, al punto que él mismo lo afirma en sus videos. Se vende como asesor del ministro Juan José Santibáñez, un consejero con acceso VIP, no solamente al despacho ministerial, sino también a las instalaciones del Ministerio del Interior. Lo van a ver en el reportaje de Lorena Ormeño. Nos preguntamos cómo un personaje tan cuestionado como Toscano Villafana fue elegido para estar cantándole cosas al oído como asesor o consejero del Ministro del Interior. Lorena Ormeño. Este es Yuri Wilder Toscano Villafana, según él mismo, el policía y abogado que la rompe en TikTok. El ministro se encuentra conforme con esta aprobación reguladora por parte del Congreso. Pero no se trata de un simple fan del ministro más cuestionado del régimen Boluarte. Según fuentes confiables, Toscano es parte de su entorno más cercano. Dentro de mi gabinete de asesores hay dos señores oficiales. Uno es Yuri Toscano, que está en actividad. Pero ¿quién es este hombre que se ufana de sus vínculos ministeriales, dicta cátedra a suboficiales y generales, graba sus TikToks en la explanada del Ministerio del Interior y tiene acceso a los más altos mandos policiales? Usted tiene una lista larga de casos abiertos, uno por tortura. Acá hay uno de favorecimiento de acción de preso. A ver, nunca he sido investigado por favorecimiento. A ver, ¿dónde está? Favorecimiento de acción de preso. Uno como miembro de la policía puede ser denunciado. Eso no te libra a nadie, ni te puede salvar. A ver, pero de que sea sentenciado es otra cosa. Oye,
Vale, te voy a sacar la madre porque lo estás extorsionando a una prima. Yo tomaré medidas. A ti y a tu pareja por extorsionar. No tengo miedo a nada. No eres mi familia. Paga la deuda. ¿Quiénes están en la interna? Del ministro del Interior. Ministro, ¿qué tal? ¿Listo para su tarde? Sí. Ministro, se le cuestiona el entorno de sus asesores. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, toda declaración después del proceso de interpelación, donde vamos a responder todas las preguntas de los señores congresistas. Gracias. Era miércoles 2 de octubre en el Congreso, cuando el ministro Juan José Santibáñez se iba a enfrentar su primera interpelación. Estaba cortante, pero tranquilo, acaso sabiendo que pese a los cuestionamientos, no hay los votos para la censura. El primer indicio, pese a que ciertas bancadas exigían su cabeza, no se dignaron a asistir a su presentación. Santibáñez habló ante un hemiciclo casi vacío y allí negó haber recibido órdenes de la presidenta de desactivar la DIVIAC. El ministro del Interior no tiene ni atribuciones ni competencias para determinar el funcionamiento o no de ninguna unidad en la Policía Nacional del Perú. Así desconoció su voz en la grabación entregada a la Fiscalía por su ex amigo y agente Junior Izquierdo, el capitán Culebra. Curiosamente, sus argumentos ante el Congreso eran similares a los del audio. Entonces, ¿por qué era la media? Más de un mes ha pasado desde la difusión de este comprometedor audio sin que haya pasado por peritaje. Si él sigue alegando de que esta grabación no es su voz, ¿es la de un cómico o es la de una inteligencia artificial? O ante esa excusa del ministro del Interior, yo lo exhorto a que él se someta a un peritaje fonológico, a un peritaje fonético. Y en la espera, José Carlos Mejía, abogado de Culebra, denunció dos hechos preocupantes tras una diligencia, un presunto seguimiento y un atentado. Una persona ha descendido de una moto lineal y ha disparado más de 8 balas contra este auto, que felizmente no tenía ocupantes. Y 5 castillos de esta ráfaga han terminado en el frontis de mi vivienda. Jamás afuera de mi casa, al frente de mi casa, en mi cuadra, por lo menos, había ocurrido un suceso similar. No hubo heridos, pero para él el mensaje fue claro, pues dice, no fue como se difundió la extorsión a un microbusero. Mi vecino no es colectivero, mi vecino no es taxista. A mi vecino le pregunté si él había recibido amenazas, o si estaba siendo extorsionado, o si se le había exigido el pago de algún cupo, y me dijo que no. Entonces, ¿qué pasó? Mera coincidencia, justo el día en que también una persona nos estaba siguiendo. No tengo evidencia, no tengo prueba directa, pero sí tengo la sospecha de que se trata por el ejercicio profesional que estoy haciendo en la defensa del capitán Izquierdo de Arlequete. ¿Qué hay detrás de este atentado? Otro con una relación rota con el ministro es el experto en seguridad Luis Miguel Llanos. Lo conoció como abogado del prófugo comandante Raúl Prado Redines, acusado de liderar el llamado Escuadrón de la Muerte. Fueron amigos mientras, dice, Santibáñez aún tenía como prioridad detener a Vladimir Cerrón. Y cuando él asume, nos acercamos. Yo tengo la Cámara Peruana de Seguridad Ciudadana, tenemos ONG, le ofrecí equipos, radios con tecnología de última, pero él recibía información privilegiada, pero no pasaba absolutamente nada, ¿no? Tu policía te apoya, carajo. Pero como hay detractores, apareció también una batería de propagandistas de la gestión de Santibáñez, sus favoritos, como Yuri Toscano. El suboficial técnico y abogado Yuri Toscano, experto en derecho policial, fue convocado por requerimiento del ministro del Interior Santibáñez y el comandante general Sababri. Conocimos a Toscano en 2023 como abogado de Alan Segovia, un policía acusado de lanzar a Madeleine Sanchetti desde el tercer piso del cuarto que alquilaba en Puente Piedra. Esa madrugada, Segovia abandonó su puesto en Chorrillos para buscarla y beber.
último marzo, Segovia fue sentenciado a 25 años de cárcel por feminicidio. Se dio a la fuga y aunque está entre los más buscados, sigue no habido. Para la familia de la víctima, el vínculo público entre el abogado y el ministro les genera sospechas. ¿Por qué tiene que contratar a personas que le estén asesorando que no tiene un buen historial, no? Y yo no entiendo por qué le están encubriendo tanto al señor Alan, si personas más criminales de todos los países se han encontrado, y por qué él no, encima que el asesor de un ministro esté ahí trabajando. O sea, ¿qué podemos pensar? Y es que el suboficial de tercera, Toscano, no tiene un brillante historial. Ingresó a la policía en 2006. En 2008 tuvo su primera sanción por incumplir directivas de la PNP. Hoy acumula 24 por escándalos fuera del servicio, negligencia en el ejercicio de la función, llegar tarde o no llegar a la comisaría rural de Tarica en Ancash, su puesto hasta agosto de su meteórico ascenso al entorno ministerial y académico, pues pese a su legajo, forma a policías. 259, la detención policial. 4 supuestos, 1, 2, 3, 4. Y es que como Santibáñez, Toscano es abogado. En pasillos judiciales y docentes se conocieron, pues al graduarse, Toscano fundó con su familia la Asociación Jurisprudencia Policial Jurispol. Loable superación personal, aunque de sanciones policiales pasó a sumar denuncias, como esta de violencia de una prima que recibió garantías personales. Dijo, oye, te voy a sacar madre porque le estás extorsionando a una prima. Empezó a mandar WhatsApp, tomaré medidas a ti y a tu pareja por extorsionar. Mandó un audio diciendo que no cambia, que dejara de amenazar, que le pregunte bien a su prima. Pero hay más. Investigaciones fiscales por tortura, introducir declaraciones falsas o facilitar el escape de un reo. Pero sería capaz, como teme la familia, de ayudar al sentenciado por feminicidio a eludir a la justicia. Lo citamos y acudió. Ellos consideran que hay una participación suya en su desaparición, porque dicen este abogado es muy cercano ahora a las autoridades más altas de este país, como por ejemplo el ministro del Interior. Usted no conoce al ministro del Interior, ¿cierto? Claro, todos los cercanos a la Policía Nacional de Perú respetamos ampliamente al ministro. Claro, una cosa es respetarlo y otra cosa es ser su asesor. Lo que sucede es que, imagínense un caso de feminicidio donde nosotros estamos sosteniéndolo, lo quieren, ya no solamente lo quieren estigmatizar en la prensa, lo quieren politizar. El ministro ni siquiera tiene injerencia operativa con la policía. La policía tiene independencia y autonomía operativa. Claro, pero el ministro se le está eliminando también la responsabilidad de no hacer lo necesario para encontrar a otro prófugo como Vladimir Cerrón. Es que son dichos, ¿no? ¿Usted cree que él sí está haciendo el trabajo para encontrar a Vladimir Cerrón? Cerrón? Claro que sí, y lo está demostrando a todo el país. Era evidente que el abogado encerró en un cofre todos los cuestionamientos contra Santibáñez. Flexibilidad que aplicó también para su patrocinado prófugo. Existe un derecho constitucional y fundamental que es la pluralidad de instancias. Quiere decir que si tú no estás de acuerdo con una primera instancia, tú te vas a la segunda. Claro, pero no te vas a escapar, pues, porque si es así, el señor Segovia, como el señor Cerrón y como cualquier otro, por feminicidio o extorsión o por corrupción se puede ir y decir, bueno, hasta que no llegue la sentencia final, no volveré. La responsabilidad, si es que una persona toma la decisión de ponerse a derecho, no ponerse a derecho, no obedece a una responsabilidad laboral. Insistió en que no conoce el paradero de su patrocinado, por cuya inocencia, dice, llegará a la Corte Suprema. Mientras tanto, como en su TikTok, se les hizo en halagos para el ministro. Usted pone un video del ministro diciendo que usted es su asesor. ¿Usted es asesor del ministro? Mire, yo no puedo ser ministro, asesor del ministro. ¿Por qué? Porque existen incompatibilidades. Quisiera yo ser asesor del ministro. Estamos aportando con ideas, respaldando una muy buena gestión. Al margen del caso que yo estoy viendo, no traten de tergiversar este asunto. Es una muy buena gestión la que está realizando el ministro del Interior en aras de la familia policial. El buen trabajo del ministro acaba de ser interpelado el día de ayer por una serie de situaciones. Estamos en la peor crisis de seguridad de los últimos años. ¿Le parece que es una gran gestión? Mire, el ministro tiene menos de 3 meses, me parece. Y ha sido interpelado, lógicamente, y vamos a ver si consiguen los votos. Considero que no.
porque es evidente el respaldo masivo de la población y el respaldo que tiene en la misma Policía Nacional del Perú. ¿Un presidenciable? Aparentemente para él sí, pero pasó algo curioso. No hay impedimento para que un policía asesore a un ministro, pero Toscano lo negó insistentemente, aunque registra visitas a su despacho y de trabajo con sus asesores. Más aún, según nuestras fuentes, por resolución directoral fue destacado como asesor. ¿Usted es su asesor o no es asesor? No, nosotros no somos asesores. Pero él formalmente no. Formalmente nosotros no podemos ser asesores. Yo soy abogado litigante, no soy asesor y usted puede verlo ahí. Pero usted no le visitaba su despacho. No solamente lo he visitado, nosotros somos doctrinarios a nivel policial. Yo soy autor de libros y él es autor de 8 libros dedicados al derecho policial. Somos docentes. Y eso no quiere decir de que incluso él hasta podría desconocer del caso, como todo lo conoce, porque los colegas pues no van a saber los más de 115 casos que yo tengo como abogado, o yo no puedo saber del otro doctrinario que tiene 100 casos, ¿no? Entonces, no hay que politizarlo. ¿Por qué negar ser asesor del ministro? Tanto que tras nuestra entrevista borró el TikTok de Santibáñez que compartió. ¿Conflicto de intereses o acaso su cuestionable legajo? Aparece uno por tortura, favorecimiento, evasión de preso, detenido o interno. ¿No? Ninguna investigación en mi contra. Pero aquí lo estoy viendo. No sé cuál es su fuente. Por ejemplo, su fuente es el Ministerio Público. La fuente que usted maneja, por ejemplo, por el tema de tortura, dice, no, usted está en apelación, ni siquiera ha llegado a una segunda instancia. Es un error el policía operativo. Lógicamente siempre va a tener contacto con delincuentes porque vas a ser quien va a detener. Entonces, usted, ¿cómo puede tener la seguridad? Claro, ¿cómo puede tener la seguridad de que un delincuente no lo denuncia? Denuncia policial, lo que hemos encontrado es que usted tiene un problema familiar. Eso sí existe. Claro, o sea, y es del 2022. Garantías, pero bueno, así se llama civil, no recuerdo su caso. Claro, pero estamos hablando un poco también del perfil, ¿no? De usted como abogado. Sí, claro. Eso sí le reconoce. Cuando usted tenga algo contra una persona, usted tiene que traer una sentencia consentida o ejecutoriada. Según Toscano, son procesos injustos que sufren todos los policías. Ponga a cualquier miembro de la policía, va a tener miles de denuncias. De que sea sentenciado, ninguna. Me interesa favorecimiento a evasión de preso, detenido o interno. Búsquelo. Imputado, derivado califica. No pasó a mayor. Entonces sí existió. No, es que ni siquiera yo he tenido conocimiento. Les dijo un reporte desactualizado. Aquí hicimos una nueva búsqueda. Y sí, algunas denuncias ya no estaban, pero aparecieron otras por secuestro y abuso de autoridad, lesiones y una consentencia por peculado. ¿Ese es el perfil del asesor de un ministro? El concurso del ministro Santibáñez tiene que ver básicamente con darle tranquilidad a Dina Boluarte y a Santos. Para ello, obviamente, se requiere pues de todo un equipo también de personas que estén en la misma línea. Hoy Toscano aconseja al ministro mientras litiguen 115 juicios y con su asociación de recursos autoridades como eminencia en derecho policial. Mientras sigue cobrando como suboficial, aunque haya tardado y faltado reiteradamente a su comisaría en Ancash, donde, como en todas, faltan policías. Ese es el perfil de profesionales que el país necesita en la cartera llamada a resguardar nuestras vidas. La idea es, recibo el encargo de una papa caliente como el Ministerio del Interior, me rodeo de los mejores, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿No entendemos? ¿Eso es lo mejor? ¿Eso es lo mejor? Vamos a cambiar de tema mejor y vamos a hablar de el grupo Río, los de mi generación, que están en la base 5. Por supuesto que las canciones del grupo Río son parte de el soundtrack de nuestras vidas, Televidente, Cosa de Locos, Todo Estaba Bien, Lo Peor de Todo, en fin, son las canciones que aún permanecen vigentes. Es increíble porque es música que las nuevas generaciones
mis hijos adolescentes escuchan Río. Esa es la trascendencia de este grupo de rock nacional que cumple 40 años. Entonces Percy Guzmán les pregunta a Pacho, a Cucho, a Chachi, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo lograron a pesar de claramente las diferencias que pueden haber habido en 4 décadas? Amistad incondicional y amor por la música, porque accidentalmente se juntaron este trío en las calles de Pueblo Libre. Tocaban primero música en inglés y el nombre original era Royal Institution Orchestra, y luego de vino en Río, y eso se lo van a contar a Percy, lo van a descubrir en el reportaje, porque tocaban música en inglés, pero luego en el camino descubrieron su voz y escribieron su propio cancionero y tocaron puertas hasta que les permitieron grabar un disco, y luego llegaron a las radios y volvieron a todos los adolescentes, ¿no?, de los 80 locos con Cosa de Locos, con la universidad, con Karen quiere un viaje a Londres, en fin, un cancionero que, como les dije, nos acompaña hasta hoy. Percy Guzmán ha hecho una nota imperdible de verdad, que recorre los lugares emblemáticos de Pueblo Libre, que dio nacer a este grupo que trasciende y que promete un espectáculo muy, muy especial en el Parque de la Exposición. Todos los detalles con Percy Guzmán. Y pensar que hace 40 años nos hemos tomado una foto aquí mismo, y ahora estamos aquí en el barrio nuevamente de Pueblo Libre, reviviendo ese momento. Apúrate, hermano, porque las rodillas están que nos matan, ¿no? No es ninguna cosa de locos que después de 4 décadas, estos muchachones del ayer sigan tan vigentes como hace 40 años, cuando la pasión por el rock unió a 3 patitas en una esquina de Pueblo Libre, lugar donde se inició la historia del icónico grupo Río, considerados leyendas del rock peruano. Han pasado 40 años, suficiente motivo para celebrar las bodas de Rubí del grupo Río. Por eso día D ha ingresado a los ensayos para ser testigos de este evento importante de estos muchachones. Así que lo dejamos con esta baladita. Ahí está, bonita, bonita. Cuando yo te encontré, en la vida musical de Río, todo ha estado bien, a pesar que siempre han existido diferencias entre ellos. La clave, nos cuentan, es simple: la amistad incondicional que nació cuando en el año 1978 Pocho pasó por casualidad por la casa de Chachi y Cucho y los escuchó tocando una canción de los Rolling Stones. Conversamos, tuvimos unos 5 minutos con ellos ahí de contacto, y yo me di cuenta inmediatamente que con ellos sí podía hablar de música y tocar, porque con mis otros amigos yo llevaba mi guitarra, cantaba 2 canciones y después ya ellos querían chupar. Vamos a tomar ya, para que está cantando, vaya, abre. ¿Quién me venía? Que tanto vamos a chupar. Entonces, en cambio con ellos no, con ellos éramos más de la música 100%. Pocho, Cucho y Chachi se volvieron inseparables, soñando algún día tocar sobre un escenario y que sus canciones suenen en la radio. Mientras tanto, no dejaban dormir a sus vecinos de las calles Perao y Brasilia en Pueblo Libre. Pues acá pasábamos varias noches sentados aquí, tocando guitarra y tratando de sacar una que otra canción. ¿Qué será? Si saldrá nuestra canción nueva, no saldrá. Y bueno, de vez en cuando, así como pasa en todo barrio, que sale un amigo, otro amigo, y ya pasábamos a conversar y esas cosas. No solo salían los amigos del barrio, también caminaba por ahí un personaje ilustre, pues resulta que el tío Johnny, el animador infantil sesentero que nos enseñó a tomar el vaso de leche, era vecino de Cucho, Chachi y Pocho. Era súper famoso, vivía ahí ¿Ustedes lo veían entrar y salir? Sí, tenemos algunas anécdotas. Tío Johnny nos mandaba al carajo. Pero bueno, o sea, así era, ¿no? Nos emocionábamos, éramos chiquillos. Tío Johnny! Fuera de las anécdotas y palomilladas propias de la edad,
hermanos Galarza, junto a Pocho, no descuidaron sus intenciones de formar un grupo de rock. El primer nombre fue Royal Institution. Tuvimos mucho tiempo con ese nombre porque el rock era en inglés, pasó el tiempo, empezamos a escuchar a Miguel Ríos, Charly García, rock en español, oye, qué bacán. Empezamos a componer también nuestras propias canciones en español. Se dio la oportunidad de visitar Virrey con un año hasta que nos acepten. Y nos aceptaron, quisieron grabar, son colegialas, y ahí fue que tuvimos que escoger un nombre en español, ¿no? Con los integrantes del Grupo Río, caminamos hasta la misma avenida del Río para aclarar y romper el mito sobre cómo nació el famoso nombre de la banda. Mucha gente creía eso, ¿no? Y algunos creen todavía. Esta es la avenida del Río Cuadra 2. Por casualidad, nosotros teníamos Royal Institution Orquesta, la idea del nombre, y usamos las siglas, la R, la I, la O, se formó la palabra Río, ¿no? Pero en realidad esta es la avenida del Río, de pura casualidad se llama avenida del Río. Lo que sí no es ninguna casualidad es que los integrantes del Río sean reconocidos por los vecinos y el público en general cuando caminan por su antiguo barrio en Pueblo Libre. Maravilloso, después de años que lo vea Pocho, pues nos encontramos en la UAE, jugamos fulbito, jugamos futbolín y todo, de toda la vida en el barrio. ¿Cuál es la canción más segura? Televidente. Televidente. Que no haya corriente. Televidente. Televidente fue el segundo sencillo que Río presentó en vinilo. Tema inmediatamente catapultó a la fama al trío de rockeros. ¿Se sigue el televidente sentado frente al televisor? ¿Así no haya corriente o cómo han cambiado las cosas? El teléfono ahora. Siempre hemos estado amarrados a la tecnología. Esto fue lo que tú dijiste, pues claro. O sea, lo que pasa es que yo estaba en mi casa y estábamos sentados en el comedor almorzando o cenando y estaba el televisor prendido y yo le decía a mi mamá, no, fíjate, estoy en comerciales, mira. Si no estaba en comerciales ahí podía hablar. Y era una cosa horrible. Y ahora pasa lo mismo. Estás sentado en el almuerzo y tú te sientas a almorzar con tus hijos y todos los chicos están así, ¿no? El éxito fue rotundo con el hit Televidente. Después de un tiempo, llegaría el primer LP, Lo Peor de Todo. En la contraportada del denominado Álbum Blanco, existe una foto con fondo de pared de piedra. Es la casa de los hermanos Galarza, ubicada en la cuadra 1 de la calle Brasilia, lugar que aún existe y conserva la misma fachada. Parados no entramos, porque mira, no hicimos esto. Entonces tuvimos que hacer esto así. Y ponernos así con la foto y el fotógrafo se puso ahí. Y nos pusimos los 5, ¿no? Porque éramos 5. Y claro, estaba ahí. Sí, claro, para que se vea una piedra. El fotógrafo iba buscando una foto para la contraportada del disco. Y estábamos en la casa y él dijo, estas piedras están bacanes. Estaban bien brillantitas, se convertían pintaditas, entonces se van buscando. De pronto los nuevos inquilinos de la ex casa, de los padres de Pocho y Chachi, salieron emocionados por la sorpresiva visita de los rockeros. ¿Te va a hacer el Grupo Río? Sí, me gusta bastante el Grupo Río. ¿Qué canción te gusta más? Contéstame también es buena. Sí. Y obviamente en la época universitaria, estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Los ganas de la medicina, terminando en una oficina. Las horas de encontrar trabajo, si no es muy poco ser profesional. Nosotros hemos salido mal, pero hay en la universidad. La universidad fue el tema promocional del LP Lo Peor de Todo. La letra fue escrita por los 3 integrantes de Río, pero lo que sí fue una cosa de locos fue el pegajoso coro, idea de Pocho Prieto. El coro era el que nos faltaba, entonces yo estaba en mi casa afuera un día y se me viene la idea, me vine corriendo pues a la casa y ya tengo el coro. ¿Cómo es? Me dicen, no me acuerdo, digo, no me acordaba, no me acuerdo. Ya lo tengo, y está buenazo, porque por eso no sé qué hacer que cante, pero ¿cómo es la vida? Y me vino otra vez. Continuando nuestro periplo por las calles de Pueblo Libre, Pocho, Pucho y Chachi se encontraron con sus patas de la infancia, los que salían al muro de Brasilia a escucharlos cantar cuando eran unos simples desconocidos soñadores.
Son amigos de toda la vida. Yo te voy a agarrar por atrás, Gustavo. Lo hubieran provocado. Ay, ¿qué anécdota con los muchachos? Mire, te va a quedar chico el programa, porque hemos vivido un montón de cosas acá, justamente en esta calle. ¿Cómo eran de jóvenes los muchachos? ¿Eran bandidos, traviesos, sopalomías o no? Un poquito inquietitos, pero... Acá creo que se llama Cucho, ese que paraba con su amigo Renato. Ellos eran los conquistadores. Todos los sábados de los veranos de vacaciones, las reuniones en la casa de Cucho, la fiesta en la casa de Cucho. Todo el barrio estaba metido ahí en la casa. Tonazos, en la época del rock lento. La balada Todo estaba bien del grupo Río fue una de las últimas canciones que sirvieron para bailar las mentas en los tonos del barrio, como Pueblo Libre, lugar donde la banda despegó con los éxitos de sus canciones. De pronto vivían más en los aeropuertos y aviones que en casa. Río logró tocar en el extranjero y en todo el Perú, incluso en lugares inhóspitos y peligrosos. Hemos tocado en la Luciana, en la UCI. Nosotros no sabíamos que era... La próxima semana nos van a citar. Sí, pero no sabíamos que era del Vaticano, pero nosotros estábamos tocando ahí. Nosotros sabíamos que nos dijeron algo del Vaticano. Ah, qué bien. Yo mismo, bueno, sí, soy católico del Colegio San Agustín, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a conocer el Vaticano. En Roma, Sí, pero no, pero... Para el recuerdo también quedan las presentaciones en los programas con mayor sintonía de la época. Río pisó el set de Risas y Salsa, Tricky Track, Hola Yola y Trampolín a la Fama, por mencionar algunos. Muy contento de estar acá en tu programa y agradecemos la invitación. Apenas les dije que vinieron a Trampolín a la Fama, ni siquiera le hicieron nada, ya están de hace 3 días parados acá. Río además llenó en más de una oportunidad el coliseo de la recordada Feria del Hogar. Tocó en la más de Radio Panamericana y la mejor de Estudio 92. Lo sobre todo, estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo sobre todo, estar contigo, es que te quiero. El locutor y comunicador motivacional Héctor Felipe, quien gozó de la gloria del Grupo Río siendo el presentador radial de moda en los 90, nos explica cómo estos muchachones han logrado estar vigentes durante 40 años ininterrumpidos. Creíamos que eran cosas muy fáciles. Las canciones eran fáciles de escuchar, de aprender, de entonarlas, de hacerlas parte de tu vida. Y es más, en esa época en la televisión había un dibujo animado que era Don Gato y su pandilla. Estaba Don Gato, Pucho y Demócratas. Y apareció Pocho, Chachi y Cucho. Entonces, más recordación. Y si te das cuenta, Río tiene 3 letras. Pocho, Chachi y Cucho, trilogía. Y es su marca. Definitivamente las canciones del Grupo Río despiertan el inconsciente colectivo, generando sensaciones como la emoción, sentimiento que terminó tocando el corazón de César y Paradilla, fan número 1 del Grupo Río. Soy fanático de casualidad porque acompañé a un amigo a comprar un disco en el discocentro Bosa, fíjate. ¿Todavía tienes la bolsa? Me hicieron de la Unión. De la Unión, claro. Escuchaba yo al fondo un rock. Y entonces yo me acerqué y le pregunté al de ventas, ¿de dónde son? ¿De Argentina? No, son peruanos. ¿Cómo se llama? Río. Ahí empezó una historia con Río. Diciembre de 1984. César tiene una envidiable colección de rarezas y curiosidades de Río, como cortes de periódicos y revistas en blanco y negro, los primeros vinilos, CDs, cassettes, entradas, credenciales y hasta los sex discs de los conciertos de la banda. César enamoró a su esposa con la canción Todo estaba bien, y cuando cumplió 50 años lo celebró con una fiesta concierto en donde incluso se animó a cantar con su grupo de rock favorito. Como César, existen una gran legión de fanáticos y seguidores que están pendientes de las celebraciones por los 40 años del Grupo Río.
Las entradas las pueden comprar en www.rio.com.pe. Y además vamos a estar con un cuarteto de cuerdas, un trío, un power trío de vientos, percusión, coros y bailarines. ¿Cuánto va a salir en tanto? 8 horas en Los esperamos, no se lo pierdan este 19 de octubre en el Parque de Exposición, 40 años de Río. Cosa de locos. Y como un pequeño adelanto de lo que será el show, tuvimos el honor de ingresar a los ensayos y escuchar las clásicas de Río. José Andrés Eusebio Galarza Aguinaldo, simplemente Chachi, es el menor de todos con 60 años. Su hermana, Lucio Aurelio Galarza Aguinaga, tiene 63. Todos lo llaman Cucho, pero en interna lo conocen como el abuelo. Y finalmente Arturo Jorge Prieto Rodríguez, Pocho para los entendidos y el mayor de todos, con 67 años. Tantos años han pasado, y lo peor de todo es que te quiero, es que te quiero, es que te quiero. Aguanta, más respeto con el televidente. Televidentes, sentados que no haya corriente. Muchachos, no se olviden de los universitarios, porque después de 30 y tantos años, la universidad sigue siendo una cosa de locos. Cosa de locos. Con la actitud y el espíritu joven, para Chachi, Pocho y Cucho, el grupo Río nunca fue una cosa de locos. Todo lo contrario. Río es una forma de vida, trabajando en lo que más les gusta. La clave para perdurar juntos durante décadas es simple: ser incondicionales y verdaderos amigos. 40 años, nos vemos. Al norte de América, muchos ingleses llegaron con sed. Y al sur de América. Ese es el espíritu, ¿no? Larga vida a los chicos de Río y nos vemos en el Parque de la Exposición. Antes de hacer pausa, la selección peruana de fútbol se juega literalmente la vida. Así que este viernes 11, desde las 6 de la tarde, todos enganchados a la transmisión en vivo de ATV, la selección enfrenta a la selección de Uruguay. Así que nada, a prender velas. Vamos muchachos, toda la fe puesta en la dirección del profesor Fossati. Ya nos toca ganar, ¿no es cierto? Pues, antes de despedirnos, quiero contarles que tras la inauguración de los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales fueron presentados en Asunción, Paraguay, los más de 1.000 atletas de 19 países que participarán en las competencias hasta el 12 de octubre. Tenemos una nota. La entrenadora Lourdes lleva más de 20 años siendo parte de Olimpiadas Especiales y precisamente nos habla acerca de los logros y desafíos que ha enfrentado durante su trayectoria. La presentación de hoy, ver que todos lograron hacer el circuito y llegar a la meta y ver que son felices escuchando los aplausos y el reconocimiento del público. Luego de repente me da la ventaja de ver las necesidades que tienen estos niños, las dificultades, descubrir eso a tiempo y poder hacer la intervención temprana. En el momento en que de repente los niños con discapacidad, sobre todo los que tienen autismo, alguna discapacidad física, se sienten frustrados no lograr de repente los objetivos que nos ponemos y no comprender que es un proceso. Lourdes también ha dado a conocer acerca de qué es lo que más le ha impactado durante su tiempo en Olimpiadas Especiales. La primera niña con autismo que me tocó ya cumplió 15 años. Nosotros la llevamos a Olimpiadas Especiales en algún momento después del programa de las jóvenes y ella fue competidora, viajó a otros países, incluso trajo medallas de allá y nos hicieron partícipes completamente a pesar de que ya era mucho más grande. Y esa es la satisfacción más grande y es lo que queremos lograr con todos los niños. Que algún día les veamos no se triunfar en el deporte.
Entrenadora hace un llamado a las familias para poder llevar a los niños con discapacidad y acercarse a olimpiadas especiales. Que busquen la manera de acercarse a un lugar donde haya estos jóvenes, porque esto, aparte de la parte de coordinación motriz, todo el desarrollo físico, también es un desarrollo social, la inclusión y todo el reconocimiento, el compañerismo que ellos disfrutan con esta experiencia. Conocemos ahora la experiencia de María José como una mamá con un niño neurotípico que está llevando a cabo la inclusión en los ámbitos en donde él se desarrolla. Bueno, creo que es súper importante hacerle conscientes a nuestros hijos de que es una realidad, de que existen niños así y que lo tomen con la mayor naturalidad posible, y existen escuelas como en la que él está, ¿verdad?, para potenciar más la concientización de este tipo de niños. María José resalta cómo su hijo ha cambiado al ser parte de atletas jóvenes. A mí me encantó la experiencia, súper bien, y lo tomó con mayor naturalidad, es más, se volvió más empático. Tamara es la madre de un niño con discapacidad y nos cuenta su experiencia. Y el retraso de niño, ¿cuánto tiempo lleva en la Olimpiada? Los entrenamientos, cada cosa lo lleva así. Lleva 2 días en la semana, una hora por 2 días. ¿Cómo ha influido en ti como mamá que esté dentro de Olimpiadas Especiales? Él tiene 4 años y muy importante, la verdad, verle a nuestro bebé que va progresando con todo lo que le está pasando con la terapia, las clases, y hoy en día estamos súper orgullosos de todo lo que logró. Tamara también hizo énfasis a las mamás para poder apoyar a los niños con discapacidad y que aún no han llegado a ser parte de Olimpiadas Especiales. Sinceramente, no tratarlo como que tiene una discapacidad, tratarlo como un niño más, porque ellos no les quedan nosotros como sus mamás. Entonces, ya ganamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche hasta el próximo domingo. Chao.